Hola Carlos, te saludo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen día, Carmen, ¿cómo te va? Buen día Bien también. al auditorio. Bueno, ¿cuántos temas, ah? Por temas no paramos. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos. Bueno, pues te propuse en estos días que habláramos de un par de temas, toda vez que estamos en lunes de puente y uno tiene que ver con cuál es el nuevo rol de la opinión pública en tiempos de redes sociales. Ni más ni menos. Y el segundo tema es el de la ética y el Big Data, y me basé y te envié un artículo que publicó ayer, sin embargo, en torno al tema. Entonces, pues te propongo que hablemos primero de cuál es el rol de la opinión pública en tiempo de redes. ¿Y cuál es ese rol? Cuéntanos. Pues mira, lo que no cabe duda es que la opinión pública se fue a vivir a las redes sociales, y que fue la tecnología lo que le devolvió el cuarto poder a la opinión pública, cuando este cuarto poder venía siendo monopolizado por lo que llamamos medios tradicionales. Entonces, no es que me guste el ejemplo, pero mi trabajo es buscar analogías, y de alguna manera para la sociedad las redes sociales fueron el Uber de un enorme déficit que tuvimos como sociedad para expresarnos frente a este monopolio de la información, y esto nos permitió como ciudadanos y como consumidores tener capacidades que nunca en la historia habíamos tenido, ¿no? Entonces, en México las redes tienen tanto uso, somos uno de los 3 usuarios mayores de redes sociales en el mundo, y esto tiene que ver con este anterior déficit ciudadano para quejarte de la política, o para opinar de la política, o para hacer propuesta política o queja política, y por otro lado esta de consumidores que te permite hoy emitir algún comentario en contra de una marca que no cumplió la promesa que había hecho, ¿no? Entonces, digamos que la comunicación y la opinión pública se convirtió en un viaje de ida y vuelta, cuando era un viaje sencillo. Los periodistas se escondían o se resguardaban detrás de una pluma, o detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y hoy tú te das cuenta que son los medios tradicionales los que abrevan de las redes sociales. Tú con tu programa sientas agenda en gran medida, y te conviertes en un hub de información de cara a lo que conocíamos como medios tradicionales. Entonces, no recuerdo si fue hace 2 años que murió Jacobo Zabludovsky, tú me lo dirás, pero tengo la impresión de que simbólicamente, cuando murió Jacobo Zabludovsky, murió la televisión como la conocíamos. Recuerdo en una entrevista que tuviste con él, y que fue muy interesante, cómo Jacobo decía que un presidente no podría gobernar sin la televisión. Yo creo que el año próximo, Carmen, te vas a dar cuenta que cómo perdió punch la televisión, cómo no va a ser capaz de gestionar la conversación, y cómo esta opinión pública pues por primera vez va a generar una discusión electoral mucho más profunda, mucho más tal vez frenética, donde vamos a ver trampas como bots y demás. Sabes que los ejemplos son varios, y conocemos bien del tema, y vamos a ver nuevas versiones de bots, vamos a estarlos encontrando, vamos a señalarlos. Es decir, también se ha abierto un debate entre los que se resisten a esta nueva manera de gestionar a la opinión pública, ¿no? Hay quienes nos llaman incluso la legión de idiotas, cuando finalmente, si somos una legión de idiotas, siempre lo fuimos. Y que quienes emitían y quienes tenían el monopolio o el privilegio de emitir, pues también tenían el monopolio de la idiotez. Entonces no está pasando nada más que la ciudad puede, las redes podemos decir o grandes idioteces, o podemos dar grandes aciertos, o con un meme podemos reflejar lo que pensamos de la situación nacional. De manera que la opinión pública cambió por un lado. Y si tienes alguna pregunta, le seguimos por aquí, y si no, me paso al tema de la ética y el Big Data, Carmen. Eso es interesantísimo. ¿Por qué no vamos a lo de la ética y el Big Data? Habías citado, bueno, estás citando también una referencia sobre un estudio científico acerca precisamente incluso de los modelos predictivos y de la fuerza que puede tener el Big Data. Te escuchamos con eso, que es interesantísimo. Sí, pues te decía que no hay nueva tecnología que no genere un dilema ético.
Y 4 años después de dedicarme a la ciencia de redes y al Big Data, Carmen, pues hay muchas cosas que son públicas, como el hecho de que este Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security de los Estados Unidos tiene acceso desde hace años a passwords de correos electrónicos, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, etcétera, y gracias a esta nueva tecnología pues pueden comprender una enorme cantidad de comportamientos. Ellos dicen que es para proteger, pero la verdad es que el alcance es masivo. Si nosotros tuviéramos acceso, Carmen, a bases de datos y pudiéramos seguir quién te ha llamado y a quién has llamado en los últimos 3 meses y saber su geolocalización, que la telefonía lo permite fácilmente, con 3 meses de seguimiento en tu red, yo puedo predecir con 90% de precisión dónde vas a estar mañana a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué tal? Tremendo. La capacidad de comprender la polaridad de un fenómeno, quién opina a favor, quién opina en contra, pues ha permitido que la ciencia de redes permee en la sociología, y este equipo de Microsoft al que es referido en el artículo de Sin embargo, habla de cómo ponerle límites a estas capacidades de anticipar eventos. Yo diría que hay un lado virtuosísimo. La ciencia de redes puede hacer mucho por ciudades, movilidad, por sistemas ambientales, sistemas de salud, sistemas de transporte, por supuesto de comportamiento humano, de despliegue de enfermedades, virus, etcétera. Pero pues hay un dilema porque es realmente intrusivo para quienes tienen acceso a estas fuentes profundas de información, como son passwords masivos, etcétera, y que obligatoriamente tenemos que decir en dónde le ponemos los límites al Big Data, no solo para quienes lo hacemos para lo privado, para el mundo privado, sino para quienes lo operan desde lo público, Carmen. Hay algo que me hiciste favor de enviar que me parece bárbaro, y si nos das oportunidad lo podemos compartir con nuestro sitio mismo y ahora contigo. Esto que tu socio, tu colega Laszlo Barabasi ha escrito junto con otros expertos acerca de la utilización para prevenir enfermedades, incluso para enfrentar problemas médicos de alto alcance. Un hallazgo que efectivamente, como dices, coloca de inmediato el dilema médico, el dilema científico, el conjunto de dilemas que están involucrados precisamente en este video. Bueno, el video es apenas un acercamiento a un tema gigante. Entonces, bueno, primero comentar con el público que lo podremos observar directamente desde el portal, y si quieres lo podemos transmitir ahora mismo contigo, lo transmitimos y regresamos contigo en tu comentario, ¿te parece? Sí, claro. ¿Estamos con esto? Danos la presentación correcta para que entonces presentemos este video que nos has hecho favor de compartir. Bueno, el doctor Barabasi encontró hace 8 años, Carmen, que una enfermedad presenta síntomas 200 desenlaces después, digamos, rupturas de enlaces entre proteínas, entre células, genes, etcétera, y microsistemas celulares, etcétera. Y está trabajando con un grupo de 80 médicos en Harvard para comprender cómo es el ser humano sano, y poderte hacer un scanning para decirte qué moléculas se te tiene que dar para prevenir la futura aparición de una enfermedad. Entonces, esto anticipa digamos, la presencia de síntomas de una enfermedad años antes de que esta ocurra, y simplemente restaura los enlaces que estaban rotos. Entonces, parece ciencia ficción, Carmen, no lo es ciencia pura. Te envié la portada de un libro que publicó Laszlo recientemente, que se llama Network Medicine, medicina de redes, y te diría, el avance en superfotografía del ser humano sano terminará en 6 o 7 años, y en 10 años veremos cómo se observa la salud humana desde una perspectiva brutalmente preventiva, ¿no? Brutalmente preventiva. Bueno, ¿te parece que veamos este video y regresamos contigo? Claro. Adelante.
to take problems that are not often considered to be part of science and to turn it into science, to show that really the tools of science apply to that. There are lots of patterns in the way we behave on a daily basis. We are constrained both spatially and temporally by our environment. That constraints also impose us to follow certain patterns that are mathematically describable. And these patterns have predictive power as well. We focus on networks. We try to understand any type of network that emerges in nature, science, or technology. At the end, we are surrounded by complex systems like the brain, like the cell, like the society, like internet, World Wide Web, systems that are really made of billions of connected components through whose interactions you get order, you get functioning systems. What we try to understand here is that how does this order emerge from the many concurrently random events that we experience in systems? Thanks to the advances in technology, in digital technologies, and the ubiquity of different digital tools that we use on a daily basis, from mobile phones to the internet and so on, suddenly the world became this incredible data depository where just about anything we do is recorded somewhere in some database. So that created a real opportunity for us to understand complex systems. In the last years, we've been looking at how people move and communicate in real time using mobile phone datasets. And using these datasets, we showed that if I have access to your hourly pattern of where you were essentially the last 3 months, I can predict with 90% accuracy where you will be tomorrow at 3 p.m. The goal is really to show that there is fundamental predictive power in an area where we don't expect to have any human dynamics. My group has been very active in the last few years of trying to understand how you view a disease from a network perspective. How does the breakdown of a particular network leads to a disease? We need to get to the point where a doctor can look up a wiring diagram of our cells and tell us which component is broken when we have a particular disease. What my research does is to try to describe quantitatively how this network looks like and how the breakdown leads to particular diseases. Bueno, este video que se subió en 2013 y que empata precisamente con lo que estás diciendo, Carlos Páez, bueno, ¿qué agregarías de lo que acabamos de ver? Pues decir no es ciencia ficción, no es conspiracionismo. Las capacidades tecnológicas de hackear, de intervenir en la vida pública de un país es cierta, es posible. La ciencia de redes para mal puede hacerle mucho daño a la humanidad y para bien le puede hacer tremendo bien, Carmen, de manera que para nosotros lo importante es poner el tema a discusión. Los sociólogos, los filósofos, los antropólogos están en este proceso de encontrarse con algo que nunca esperamos que fuera a tener un comportamiento matemáticamente predecible, como es una revuelta política, un proceso electoral, Carmen, porque nosotros no tenemos que encuestar personas para obtener respuestas. Nosotros en una elección podemos saber qué piensa millones de personas en torno a candidatos y abrevar de redes sociales, abrevar de lo que dicen medios, abrevar por ejemplo, de entradas a Wikimedia para que la gente conozca perfiles, y podemos mezclar bases de datos y seguramente será pronto que tengamos la posibilidad de predecir porcentajes electorales. Ni más ni menos, pues imagínate ya qué dilema inmenso que desde luego se presenta desde hace ya un buen rato a la humanidad, los dilemas éticos que cruzan por el tema electoral, político, social, médico, científico, en fin, todo esto que acabas de plantear y que te agradecemos mucho lo compartas con nosotros esta mañana. Gracias, Carlos Páez, por estar aquí como siempre, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias por estar aquí esta mañana con esto, desde luego de enorme importancia. Convirtió en un viaje de ida y vuelta cuando era un viaje sencillo. Los periodistas se escondían o se resguardaban detrás de una pluma o detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y hoy tú te das cuenta que son los medios tradicionales los que abrevan de las redes sociales. Tú con tu programa sientas agenda en gran medida
y te conviertes en un hub de información de cara a lo que conocíamos como medios tradicionales. Hola Carlos, te saludo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen día, Carmen, ¿cómo te va? Buen Bien, día también. al auditorio. Bueno, ¿cuántos temas, ah? Por temas no paramos. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos. Bueno, pues te propuse en estos días que habláramos de un par de temas, toda vez que estamos en lunes de puente y uno tiene que ver con cuál es el nuevo rol de la opinión pública en tiempos de redes sociales. Ni más ni menos. El segundo tema es el de la ética y el Big Data, y me basé y te envié un artículo que publicó ayer, sin embargo, en torno al tema. Entonces, pues te propongo que hablemos primero de cuál es el rol de la opinión pública en tiempo de redes. ¿Y cuál es ese rol? Cuéntanos. Pues mira, lo que no cabe duda es que la opinión pública se fue a vivir a las redes sociales, y que fue la tecnología lo que le devolvió el cuarto poder a la opinión pública, cuando este cuarto poder venía siendo monopolizado por lo que llamamos medios tradicionales. Entonces, no es que me guste el ejemplo, pero mi trabajo es buscar analogías, y de alguna manera para la sociedad las redes sociales fueron el Uber de un enorme déficit que tuvimos como sociedad para expresarnos frente a este monopolio de la información, y esto nos permitió como ciudadanos y como consumidores tener capacidades que nunca en la historia habíamos tenido, ¿no? Entonces, en México las redes tienen tanto uso, somos uno de los 3 usuarios mayores de redes sociales en el mundo, y esto tiene que ver con este anterior déficit ciudadano para quejarte de la política, o para opinar de la política, o para hacer propuesta política o queja política, y por otro lado esta de consumidores que te permite hoy emitir algún comentario en contra de una marca que no cumplió la promesa que había hecho, ¿no? Entonces, digamos que la comunicación y la opinión pública